Entonces, supuestamente ahí está grabando, ¿no? Sí, doctora, sí está grabando. Ya. Acá micosis superficiales. Vamos a iniciar. Bueno, de las micosis, yo ya había estado en otra, como dice su compañera, ¿no? Se había programado mal por el calendario y por eso no podían, no entraban. Las micosis superficiales, miren, van a invadir lo que es las barreras de la piel y mucosas y además las fáneras. Las fáneras, ¿cuáles son? Son las uñas y qué más, el cabello. Y no van a invadir la membrana basal del epitelio. Se clasifican tanto en dermatofitosis, en cándidas y en afecciones causadas por levadura del género Malassezia. Entonces, acá está, ¿no? En un resumen, ¿qué es lo que afectan? Piel, anexos y mucosas. ¿Qué son los dermatofitos? Los dermatofitos son los llamadas tiñas. Bueno, van a afectar también la piel, uñas y pelos, y son hongos parásitos de la queratina, por eso se llaman dermatofitos. Luego tenemos las cándidas, que van a ser infecciones no ocasionadas por, y su nombre lo dice, se presentan generalmente en la piel o en las mucosas. Ya en personas inmunodeprimidas van a causar ya infecciones sistémicas. Tenemos pitiriasis versicolor, que es causada por la Malassezia furfur o pitirisporum. No sé si han visto, tal vez hay personas que tienen manchitas blancas más o menos de medio centímetro de diámetro en la espalda, a veces se disemina en la cara, el cuello. Eso es la pitiriasis versicolor, ¿no? En general todos los hongos se van a crecer en la humedad y climas cálidos, y la pitiriasis versicolor se ve en personas que practican, por ejemplo, la natación, ¿no? O están muy expuestas a la humedad. Tenemos la tiña negra, y la tiña negra es causada por la Rotalla Wernicke. ¿Qué es la tiña negra? Es una infección que tampoco da síntomas, pero es crónica y se caracteriza por la formación de manchas oscuras, hiperpigmentadas, que generalmente están en las palmas. Y la piedra causada por la piedra Yortai. ¿Cuál es la piedra? Su nombre es debido a que produce nódulos irregulares en el cabello, en la piel del cabello humano y también de los animales. Los nódulos son duros, por eso se le llama a la enfermedad piedra. Son nódulos duros, color marrón negruzco, y están firmemente adheridos al cabello. Entonces, que tenemos que los géneros responsables son tanto el tricofitón, epidermofitón y microsporum. Y aquí está lo que más afecta a cada uno de ellos. Tienen en común, ¿no? Cabello, piel y uñas, pero unos más que otros, ¿no? Tricofitón, piel, uñas y cabello. Epidermofitón, piel y uñas, no tanto cabello. Y microsporum, piel y cabello y no tanto uñas. El tricofitón es el que produce el pie de atleta, la tiña inguinal, las infecciones de las uñas, también afecta la barba, el cuero cabelludo. El epidermofitón es el que incluye el epidermofitón flucosum, que causa también la tiña corporis, la tiña cruris, ¿no? De los pliegues inguinales, ¿no? Cerca de los genitales. El epidermofitón también ocasiona la tiña pedis y la onicomicosis. Y el microsporum, la tiña de cabeza y también la tiña corporis. ¿Por qué son cosmopolitas estos hongos? Porque, como su nombre lo dice, pues cosmos significa mundo y politis ciudadano, ¿no? O sea, se encuentran en todo el mundo. Y bueno, infectan en cualquier lugar, ¿no? Y digamos que pues es común a un gran número de países. Pero van a predominar en los climas que son cálidos, húmedos y tropicales, como les decía, ¿no? A cualquier tipo de persona, sea niño, anciano, hombre, varón, mujer, y cualquier tipo de edad. Claro que hay factores que lo van a predisponer, por ejemplo, ¿no? Los que se dedican pues
a estos deportes, como les decía, la natación o actividades, ¿no? En las cuales están continuamente con las manos húmedas, ¿no? Pueden afectarse por producir lesiones en sus manos como la onicomicosis, eh, los, los que trabajan en los puertos pesqueros, por ejemplo, ¿no? O los que venden, ¿no? Estos productos. Claro que la inmunodepresión también es el caso de la cándida. Pacientes diabéticos también son inmunodeprimidos. El uso de botas o tenis va a ocasionar también la tiña, ¿no? La tiña pedis porque también está favoreciendo el ambiente para el crecimiento. La natación, también si es que hay una mala higiene y no secarse adecuadamente. Bueno, a quienes se les llama antropofílicos, ofílicos y geofílicos. Los antropofílicos, bueno, entre ellos, o sea, quiere decir que están antro adaptados, ¿no? Son parásitos del hombre. Los zoo significa animales, ¿no? Adaptados al parasitismo de animales, aunque muchos de ellos afectan tanto a animales como personas, y los geofílicos a la tierra, ¿no? Cuyo sustrato básico es la tierra. Entonces, entre los antropofílicos tenemos, ¿no? El tricofitón rubrum, que es el más común, el que va a ocasionar la enfermedad el pie de atleta. Es la característica del tricofitón rubrum. ¿Cuál es la característica del tricofitón metagrofitis versus variante interdigital? Pues este tricofitón va a ocasionar una tiña pedis, pero que no va a ser inflamatoria. Tenemos el epidermofitón flocosum, que va a preferir a los humanos, ¿no? Bueno, que está también, por eso está dentro de esta columna. Y bueno, produce la tiña corporis. El tricofitón violaceum es un, un, este, un, este, un tricofitón emergente, o sea, quiere decir que anteriormente no se oía mucho de él, pero actualmente ya causa mayor, es un causante mayor de infecciones, ¿no? ¿Y cuáles de ellas? La tiña capitis, por ejemplo, ¿no? Está, y se cree pues que está relacionado a la inmigración, ¿no? De los pacientes de la globalización, entonces de esta forma ha emergido y se ha hecho ya un causante mayor de esta tiña capitis. El tricofitón Chonleini, bueno, también causa tiña capitis, también causa tiña en las cejas y en las pestañas. En los zoofílicos tenemos el Microsporum canis, que no solo va a afectar a los canes, sino también afecta a los gatos, a los humanos también. El metagrofitis variante granular, bueno, es otra variante del interdigitales, que dijimos que el interdigitales, bueno, causa una tiña pedis no inflamatoria. El tricofitón verrucosum es un tricofitón que va a afectar más que todo al ganado, ¿no? ¿A cuál tipo de ganado? Al vacuno, también va a afectar a las cabras, a los perros, ¿no? El tricofitón equinum, bueno, su nombre lo dice. El Microsporum persicolor, bueno, afecta a mujeres jóvenes, ¿no? Y en un 2% produce dermatofitosis también zoonóticas, ¿no? Pero está por eso en esta columna, porque es zoofílico, pero en un 2% también afecta a los humanos. Y de los geofílicos tenemos el Microsporum gypaecium, que está asociado, pues acá dice, ¿no? Al suelo. Va a colonizar e infectar las capas superficiales muertas de la piel de los mamíferos. ¿Ya? Está en el suelo, pero afecta piel de los animales. El Microsporum racemosum, bueno, está acá como geofílico, pero hay raros casos en humanos, ¿no? También hay algunos que otros. Se describió un caso, reporte de un caso fue.
hace unos años, ¿no? De una anciana de 97 años, ¿no? Que había sido afectada. Bueno, se reportó el caso porque supuestamente era un hongo geofílico que no afectaba, ¿no? Al humano, pero como les digo, ¿no? Todos estos se está viendo, ¿no? En el transcurso del tiempo, la globalización, la inmigración, etcétera, que también están afectando tanto a animales como a humanos. Bueno, en los dermatofitos entonces tenemos los géneros Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton y las diferencias, ¿no?, que hay entre ellos. El Microsporum, que va a afectar la piel y cabello, y el Trichophyton afecta a los tres, tanto piel, pelos y uñas, y el Epidermophyton la piel y uñas, más no los cabellos o el pelo de los animales. Entonces, lo que a nosotros nos interesa saber es cómo se va a hacer un diagnóstico, de que un paciente está afectado por alguno de estos agentes. Y en primer lugar, esto empieza con la toma de la muestra. Entonces, la toma de muestra, está muy abajo. A ver. Bueno, la toma de muestra, en primer lugar, como con cualquier examen en el que se quiere diagnosticar algún germen, se tiene que evitar el tratamiento antibiótico por lo menos, en caso de orina, recuerdan, 3 días antes, ¿no? En caso de despertar una infección urinaria. En el caso de, ¿no?, para descartar una infección por hongo, se debe suspender el tratamiento antibiótico más o menos una semana antes. Si hay una infección bacteriana, eso sí tiene que estar curado, pues, porque, por ejemplo, en el caso de la sonicomicosis, cuando la uña, ¿no?, llega a las uñas que son infectadas, pues se engruesan, ¿no? Ya invaden tejido blando, podrían infectar el tejido alrededor y producir una infección bacteriana. Entonces, preferible es que este tejido blando esté curado y sí sea sometido al antibiótico, y una vez que esté curado ya poder proceder al raspado de la uña para que pueda tomarse bien adecuadamente la muestra. Ya, ¿qué más? Siempre tiene que ser en condiciones de asepsia, ¿no? De limpieza. Puede ser con alcohol al 70% y esperando a que se evapore. Tienen que esperar que el alcohol se evapore siempre antes de tomar una muestra, si es que han limpiado la superficie con el alcohol, porque si está el alcohol todavía allí, podría ocasionar un falso negativo, ¿no? En algunos casos. Entonces, lo que se hace, pues, en caso de uñas gruesas, por ejemplo, lo que se va a hacer es ablandar, ¿no?, para que no sea tan difícil tomar la muestra. Y se hace con gasitas que estén sumergidas en, puede ser cloruro de sodio, ¿no? Durante media hora, colocarlo allí encima de la uña para que sea más rápido obtener los trozos ¿no?, del tejido de la fánera. Entonces, el diagnóstico, bueno, se va a realizar, ¿no?, en función de dónde está localizado. Las muestras, como les decía, el ejemplo anterior, ¿no?, teníamos una muestra de uña, pero también se puede raspar la piel. Si es una tiña corporis, ¿no?, una tiña capitis, se va a hacer un raspado, puede ser con una navajita, con un bisturí, ¿no? Se va a raspar también el cuero cabelludo, ¿no? Y se va a someter primeramente a una fluorescencia a la luz de Wood. ¿Qué de particular tiene la luz de Wood? Pues que la luz de Wood es una luz ultravioleta de onda larga, que para nosotros es invisible, ¿no? No nos damos cuenta que es diferente a la luz natural o la luz ¿no?, artificial de los fluorescentes, sino que esta luz de Wood va a hacer que ciertos objetos emitan una fluorescencia. Por ejemplo, si el paciente
tiene pitiriasis versicolor, ¿no? Y ustedes obtuvieron raspado de su espalda, por ejemplo, de esas lesiones. Lo que va a emitir el pitiriasis es este hongo, una fluorescencia color amarillo oro. Si es una tiña capitis, si el raspado lo hicieron del cuero cabelludo bueno, y el paciente presenta pues un tricopitón, va a producir una fluorescencia de tipo verde brillante. Eso es lo que se puede hacer en una muestra que recién ha sido raspada. Posteriormente, ustedes pueden someterlo al examen microscópico con una pequeña cantidad de muestra. La solución que se utiliza para visualizar una escama y diagnosticar ¿no? que sea una micosis es el hidróxido de potasio. Es una gotita de hidróxido de potasio, se coloca encima de la escama, se cubre con la laminilla y se ve en el microscopio. Y lo que van a ver son las estructuras del hongo, ¿no? Van a ver las hifas y pueden ver también artroconidios. Bueno, posteriormente pueden ya realizar, esos son los exámenes iniciales, ¿no? Primeramente examen físico, el microscópico, posteriormente se hace un cultivo. Entonces, en los cultivos la intención es identificar la especie. Y acá el agar que se utiliza para el cultivo de hongos es el agar saburo, ¿no? Es un agar que tiene cicloxamida y cloranfenicol para inhibir el crecimiento de bacterias y sea un cultivo más específico para hongos y no contaminado con bacterias, ¿no? Lo que sí, el cultivo en caso de los hongos es de tiempo prolongado, son 3 semanas en promedio. No es para todos, pero es el promedio de 3 semanas y la temperatura es temperatura ambiente. Entonces tenemos que de la escama de la piel se puede usar una hojita de bisturí, que estéril por supuesto para no contaminar las muestras. ¿Y de dónde? No del centro, sino de los bordes de la lesión. Y en caso de una pitiriasis se podría usar una cinta adhesiva nada más. Si es una uña y está muy dura, la uña muy gruesa, como vimos en la primera figura, entonces se puede obtener otros instrumentos quirúrgicos, ¿no? Como una tijerita, una tijera quirúrgica o bisturí también que sea estéril para obtener, ¿no? Bastante cantidad de muestra y raspando o cortando, ¿no? Por pequeños trozos. ¿Y de dónde se debe obtener la muestra de las uñas? No de encima, no de la superficie. Lo ideal es que sea debajo de la uña, cerca al lecho unguial. Esas son las muestras ideales, no de encima, sino sobre el lecho unguial. Entonces, para llegar al lecho unguial, si la uña es muy gruesa, van a tener que cortar un gran trozo de encima. Por eso se trata de ablandar primero, sacar esos trozos enormes y las muestritas que estén cerca al lecho unguial. Y del pelo y del cuero cabelludo, bueno, se tiene que, eso sí, sacar el cabello con una pinza porque tiene que ir con la raíz, con el bulbo piloso, entonces se saca pues preferiblemente de uno en uno para que no sea doloroso. Y 1 centímetro desde la raíz es suficiente, 1 centímetro del bulbo piloso. ¿No? Se extrae, se pone en una plaquita también de Peyer, una placa estéril, ¿no? Bueno, y también como parte de la muestra, también un raspado del borde de la lesión, por ejemplo, en caso de una tiña capitis. Ahora, ¿cómo se va a procesar la muestra? ¿Sí? Bueno, está muy chiquito, creo. Si lo agrando un poquito. Bueno, el procesamiento de la muestra entonces, como les decía, en toda muestra va a ser con un examen directo y el examen directo se hace con el asa de siembra en ángulo. El asa de siembra no es más que un alambre, ¿no? Que en la punta termina con un círculo, ese es el asa de siembra.
Se toma una pequeña porción de la muestra, ya sea escamas, ¿no? Se deposita, como les decía, una gotita de hidróxido de potasio al ISO 20%. Se va a visualizar en el portaobjetos y en el microscopio. Entonces vamos a ver ahí las estructuras, ¿no? del hongo. Pueden ser hongos dermatofitos que tienen sus hifas tabicadas y refringentes, ¿no? En el cabello, si nosotros tomamos una muestra de cabello, vamos a ver lo que es el ectotrix y el endotrix. ¿Qué significa ectotrix y endotrix? En el ectotrix significa que las artrosporas van a estar rodeando el tallo piloso en la cutícula, y el endotrix significa que las esporas están en el interior del tallo piloso. Eso es lo que significa. Y en el cultivo, también con nuestra asa de siembra se toma la muestra, ¿no? Y se va a usar, ¿qué medio de cultivo dijimos que era para los hongos? El medio saburó. Entonces se va a sembrar, ¿no? En forma de zigzag en la placa, y se va a incubar a 26 grados más o menos. El promedio es 3 semanas, pero hay hongos que sí pueden crecer a una semana, ¿no? Y hay otros que van a crecer también en un mes recién. Se puede ir verificando, como hay hongos que crecen sí a la semana, ¿no? A pocos días. Ustedes pueden ir revisando su placa, ¿no? A los 5 días nomás de incubar, y van a ver cómo se van a ir desarrollando, por ejemplo, macroscópicamente. ¿Ustedes recuerdan algún alimento que se haya dejado mucho tiempo, ¿no? Y no se ha consumido? Cómo se vuelve medio blanquecino, a veces medio verde, negro, marrón. Esa es la forma que se va a ver la placa, esa es la forma macroscópica que se va a desarrollar cerca de la semana. Ese es el aspecto, ¿no? Es un aspecto algodonoso, como polvoriento, ¿no? Forma de cerebro. Y depende ya el color de la colonia, que puede ser blanca, amarilla, crema, violeta o color vinoso. Ya el pigmento, bueno, también podría ser incluso rojo púrpura, ¿no? Pardo también. Los alimentos que se han dejado a veces de consumir se vuelven de ese color, ¿no? Cuando se contaminan. Y el aspecto microscópico, ¿no? Se va a colocar una gotita, o sea, ustedes de esa colonia polvorienta, media blanca que creció, con enlaza de siembra, van a colocarla también en una lámina, y ya no le van a colocar el hidróxido de potasio, sino le van a colocar una gotita de azul de lactofenol, y van a cubrirlo con la laminilla. ¿Y qué va a ser de bueno esta gotita de azul de lactofenol? Pues este azul de lactofenol es un reactivo que sirve para observar hongos. ¿Por qué? Porque este hongo tiene afinidad, ¿no? Por este colorante, va a permitir que se vean las estructuras fúngicas. ¿Y qué es lo principal que ustedes quieren ver? Pues ustedes van a ver con él, acá dice, ¿no? La morfología, ¿no? Las macroconidias, las microconidias. ¿Por qué? Porque el fenol en primer lugar va a destruir la flora acompañante, que son las bacterias. El ácido láctico va a conservar la estructura fúngica, o sea, va a crear como una película que los protege, como un film. O sea, tenemos que el fenol destruyó la bacteria, el ácido láctico cubrió la estructura fúngica, la macroconidia y la microconidia, como un plástico, como lo hizo como en una burbuja, y el azul de algodón se adhiere a las hifas y a los conidios. Entonces esa es la ventaja de este azul del lactofenol, ¿no? Una vez que están cultivando ustedes, para visualizarlo. Y tenemos, bueno, muchas características de los cultivos ya de acuerdo, pues, ¿no? Al hongo que se va a encontrar. Por ejemplo, el Trichophyton rubrum, ¿no? Tenemos que él tiene un crecimiento moderado que va entre 1 y 2 semanas. Bueno,
mm, depende del medio donde se cultive el Trichophyton rubrum, porque el color rubrum significa rojo, ¿no? Es cuando ustedes lo ven al reverso de la placa se va a ver rojo, ¿no? Pero al ver digamos, encima de la placa se va a ver blanco. Su aspecto va a ser velloso, algodonoso, ¿no? Se van a ver las microconidias, ¿no? De forma de pera o en forma de lágrima. Y las macroconidias, bueno, van a ser más escasas. Y tenemos, por ejemplo, que ciertos cultivos también entre toda esta lista tenemos que se va a utilizar el agar papa dextrosa, ¿no? Como medio de las colonias. Unos van a ser urea positivos, urea negativos. ¿Qué significa que es urea positivo? Pues significa que el microorganismo va a hidrolizar la urea. Otros van a tener pleomorfismo. ¿Qué significa que son pleomórficos? Pues que tienen la capacidad de alterar su morfología, van a alterar sus funciones biológicas o sus medios de reproducción de acuerdo al ambiente, ¿no? De acuerdo a la condición ambiental que tengan, entonces algunos son pleomórficos. Bueno, hablando de microconidias, macroconidias, acá tenemos, ¿no? Las macroconidias y las microconidias. ¿Qué son las macroconidias? Pues las macroconidias están acá como unas hojas, ¿no? Unas hojas. Son, digamos, partes, ¿no? De la estructura del hongo, que son hialinas, que tienen septos, ¿no? Son multiseptadas, forma fusiforme, en forma de uso. Y las microconidias, acá son las pequeñitas, ¿no? Estas pequeñitas de acá. Y las microconidias son también hialinas, pero unicelulares, ¿no? También pueden ser pueden ser forma redondeada, pero acá también tenemos formas piriformes, ven que son un poco alargaditas, ¿no? De paredes lisas, mucho más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, una macroconidia puede medir más de 100 micras. En cambio, una microconidia puede medir 5, ¿no? 5 micras, o sea, la diferencia es abismal. Bueno, y ya que hablamos de las micro y de las macro, tenemos también artroconidias. Las artroconidias van a resultar de la fragmentación de la célula de la hifa. O sea, la hifa se va, digamos, a desarticular, ¿no? Y va a formar fragmentos. Entonces, esto pues ocasiona, digamos, pequeños fragmentitos que se llaman artroconidias. Entonces, las escamas de piel que nosotros vamos a obtener, ¿no? En caso de una tiña, se van a mezclar con el hidróxido de potasio y se van a visualizar en el microscopio. Y estas son las artroconillas. Se visualizan acá pequeños, ¿no? Círculos, artroconillas, que son los fragmentos de las células de una hifa. Después de que la hifa engruesa su pared celular y se condensa, entonces resultan las artroconidias. Y tenemos el endotrix y el ectotrix. Entonces, en el endotrix nosotros vamos a ver que en el endotrix esporas en el interior del cabello. En cambio, en el ectotrix vamos a ver que hay esporas en el exterior del cabello. Es al visualizar. Y tenemos, por ejemplo, al Trichophyton rubrum, ¿no? Que su nombre da por la coloración. Bueno, acá hay una diferencia, ¿no? Acá se hizo un estudio donde crecía el tricofitón mayormente, en qué agar, ¿no? En qué agar. Todos estos son agares papa, ¿no? Y su coloración rojiza.
Bueno, este es una garrapata amarilla, una garrapata blanca, garrapata guairo, garrapata destroza, pero el objetivo es ver cómo no, a qué razón se le da el nombre a este tricofitón rubro. Y lo que se quiso estudiar acá, en qué medio de cultivo era el más eficaz para su crecimiento. Bueno, según esto, pues tuvo un buen crecimiento, ¿no? Mayormente en el lagar papa amarilla. Y acá tenemos el tricofitón mentagrofites, ¿no? Este es una garza buró que el tricofitón mentagrofitis pues crece, sí, rápidamente, en una semana nada más. Y este es el aspecto que da, ¿no? Polvoriento, color blanco. Y crece a una temperatura de 30 grados centígrados. Ahora, bueno, hablando de la pitiriasis versicolor, como les decía, lo que ocasiona generalmente son manchas, no placas, no da ningún síntoma, ni picazón, ni molestia, es más que todo la apariencia de tener esas manchitas. Puede ser blancas o pardas, el causante, ¿no? Que es el Pityrosporum narviculare, que se llamaba Malassezia furfur. Bueno, va a crecer en pacientes que están eh, en cierta edad, donde hay proliferación de sus glándulas sebáceas, ¿no? Por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tiene una gran afinidad, un poder lipofílico tiene este agente. Pero en general puede crecer ¿no? Como les decía, en cualquier paciente de cualquier sexo, edad o raza. Y siempre estos hongos van a predominar en las zonas tropicales. ¿Cómo se puede suprimir el crecimiento, ¿no? O nuevamente digamos, adquirir la enfermedad? Evitar cremas grasosas porque ya sabemos que tiene un poder lipofílico. Evitar el exceso de humedad y de sol, ¿no? Evitar la sudoración, ¿no? Podría ser usando talcos secantes, secándose bien también, ¿no? Evitando en ciertos deportes, ¿no? Tener cuidado y además no añadirse o usar los talcos y secarse bien. Entonces, no solo son blancas estas lesiones, sino también pueden ser pardas, ¿no? Pueden coalescer, o sea, ya de una pequeña de medio centímetro puede coalescer y volverse de tamaño, ¿no? Ya tamaño más grande. Este, Sale en la espalda, en el tórax, cuello, abdomen, también a veces en la cara, cerca al cuello, ¿no? Cerca a la oreja, debajo de la oreja, en las mejillas. Eh, no se visualiza que se descame como una caspa, por ejemplo, parece simplemente una mancha de piel. Aunque uno esté en el sol, se broncea, pero esas lesiones continúan siendo blancas, o sea, no se tiñen con el sol. Eh, bueno, no, es raro, como les digo, que causen prurito, ¿no? El diagnóstico es clínico, es facilísimo. Ustedes tal vez alguna vez lo han visto, pero si es que alguna vez lo ven, nunca se van a olvidar. Eh, en el raspado que hacen de la piel, lo que van a ver son las esporas y las hifas gruesas. Van a emitir, como les dije, con la luz de Gus la fluorescencia, no de ese amarillo dorado, al ser expuesto a esta lámpara. El tratamiento es bien sencillo. No sé si recuerdan ustedes el Celsum amarillo y el Celsum azul que se usaba para el cabello, para la caspa. Simplemente con usar el Celsum amarillo, el paciente se cura. Ese es no, un tratamiento bien sencillo, ¿no? Por eso acá dice que la curación es espontánea. Ah, y a veces puede curarse por sí solo también, ¿no? O sea, y este Celsum es un azol tópico o o que se usaba como champú.
es un sulfuro de selenio, o se puede administrar este sulfuro de selenio. Ya si fuera la infección, digamos, más amplia, ¿no? O digamos, o no responde, o es un paciente ya, que tiene cierta depresión, se podría usar un ketoconazol o itraconazol ya por vía oral. Pero generalmente la mayoría aquí están, mire, aquí están, pero estas manchas ya, coalescieron, ya se hicieron coalescentes, porque generalmente son así de pequeñitas. Y se visualizan, ¿no? Como les decía, en la espalda, también en el tórax, en el cuello, ¿no? Entonces acá vemos ya se le ha hecho el raspado, ¿no? Y acá se ha utilizado ya otras coloraciones, ¿no? Por ejemplo, el ácido periódico de Schiff, ¿no? Allí se puede ver las células levaduriformes y las hifas cortas. La tiña capitis. Bueno, la tiña capitis también su nombre lo dice, ¿no? Es en el cabello. Y los géneros que la producen mayormente son el Microsporum y el Microphyton, ¿no? Esta sí mayormente se produce en niños de edad escolar y está influida por cambios en el pH, ¿no? Y también por el depósito de sebo que aumenta las glándulas sebáceas en esta etapa, ¿no? En esta etapa de crecimiento. También se va a producir en pacientes inmunodeprimidos y en mujeres que tienen ciertos desórdenes hormonales. El examen igualmente con el laboratorio ustedes pueden visualizar directamente, ¿no? Al arrancar de raíz el bulbo, ¿no? 1 centímetro de la muestra y pueden ver, pues, ¿no? El lecto y el endotrix. Y acá vemos las huellas, pues, ¿no? Que deja. En algunos casos hay microsporum y microfitón que no van a dejar alopecia, ¿no? Que posteriormente el cabello sí va a crecer normalmente, pero hay casos en que sí va a dejar secuelas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la tiña tricofítica, ¿no? Que es mayormente en los niños escolares, ¿no? Y no va a pasar nada cuando el niño se cure, ¿no? Va, digamos, no va a haber una alopecia cicatrizal. Y como visualizamos, pues son eh, son placas eritematosas, acá sí hay descamación, ¿no? El causante es el tricofitón tonsuran en este caso. Tenemos también otros casos de tiñas capitis que sí van a cursar con alopecia, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, miren, estas últimas dos, la tiña que es producida por el querión de Celso o la tiña fábica, estas sí van a producir, se van a curar, pero van a producir una alopecia definitiva y con fibrosis, ¿no? ¿Y cuáles son los causantes? El Microsporum canis, que supuestamente no afecta solo a animales, pero también es el causante de este tipo de tiña capitis, el Trichophyton mentagrophytis, el Microsporum hippezium y la tiña fábica va a ser producida por el Trichophyton schonleyi. Bueno, la candidiasis. Tenemos, bueno, que la cándida es una micosis, sabemos que es oportunista, ¿no? ¿No? Va a ocasionar son levaduras, ¿no? Del género cándida, que pueden ser cuadros clínicos leves, a cuadros también mayormente eh, eh, que no van a pasar, pues que van a ser simplemente tratados de una manera también sencilla y en casos raros sí va a producir unas candidiasis más severas, va a afectar órganos, incluso puede producir candidiasis sistémica.
por ejemplo, ¿no? Acá tenemos enfermedades clínicas, ¿no? De la cándida, tenemos las cándidas superficiales, ¿no? Que pueden ser las lesiones de la piel, ¿no? Lesiones genitales, ¿no? En las mujeres, pero también tenemos cándidas que van a ocasionar la invasión de ciertos sistemas, del sistema digestivo, como hemos visto en los pacientes con VIH, como es oportunista, afecta todo, desde la boca hasta el esófago, y también puede afectar el sistema nervioso central, el sistema cardíaco, e incluso puede producir septicemia. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Pues tenemos un factor fisiológico puede ser la infancia, ¿no? Y la vejez en el embarazo, por ejemplo, ¿no? En el embarazo es común la cándida, también en otro factor que está al último abajo, tratamiento farmacológico eh, en las personas, en el género femenino que usan anticonceptivos orales también es un factor. Factores de estrés local y también lo que comúnmente a todos los órganos, la maceración, la humedad, ¿no? Ciertas profesiones, ocupaciones están más predispuestas por tener ¿no? las manos siempre húmedas, las heridas o quemaduras graves también, ¿no? Hay un estrés local y como este es un oportunista, ¿no? Va a invadir estos tejidos. Enfermedades metabólicas o endocrinas, pues la misma razón de la misma inmunodepresión como una diabetes, un obeso, ¿no? Un síndrome de Cushing, una deficiencia de fierro. Enfermedades debilitantes, por ejemplo, la misma razón también, neoplasias, las leucemias, ¿no? Enfermedades infecciosas, inanición, alguna neutropenia, ¿no? O una granulocitosis también va a ser un factor. Entonces la humedad y el calor ya está, y el tratamiento farmacológico, pues aparte los que causan inmunosupresores, los mismos pacientes neoplásicos están sometidos a inmunosupresores, los pacientes que han tenido algún trasplante, ¿no? Tienen que tomar inmunosupresores. Ciertos antibióticos, como habrán dado cuenta, ¿no? Por eso no es bueno tampoco, aparte de causar tolerancia, usar antibióticos de amplio espectro cuando no es necesario, ¿no? Ciertos antibióticos van a destruir la flora normal y le van a dar la oportunidad a la cándida para que prolifere y cause pues una infección, ¿no? A veces no solo local sino sistémica. Entonces tenemos unos ejemplos de patologías de candidiasis. Miren, tenemos por ejemplo el intertrigo por cándida, ¿no? Que es cuando afecta a los grandes pliegues, por ejemplo, de la axila, los pliegues inguinales, el pliegue interglúteo, el pliegues que están debajo de la mama. Bueno, lo que produce son máculas, en este caso sí son, la cándida sí es el color eritematoso, ¿no? Eruptivas, sí se llegan a macerar, tienen una descamación del alrededor de la lesión, y pueden tener lesiones satélites como pápulas o pústulas alrededor, como sucede a veces en los que venden alimentos, los que trabajan en los mercados con pescado, ¿no? Con la venta de mariscos, en estos casos, por ejemplo. Entonces allí produce esas foliculitis con lesiones satélites. La cándida sí produce bastante prurito, dolor ¿no? Sensación de quemazón por el mismo prurito.
La oniquia y paroniquia, pues la oniquia es la inflamación del lecho unguial que les decía, ¿no? Que no solo se produce en la candidiasis, sino que cuando hay una tiña, ¿no? Que afecta a la uña. La paroniquia es lo que se le dice al uñero panadizo, que es la infección alrededor de la uña. Entonces, esto es producido también por la cándida y lo que produce es el eritema, el dolor, se tumefacta, ¿no? Se edematiza y puede haber salida de pus cuando uno lo presiona. Además que la uña se puede deshacer, que es la onicolisis, o sea, la uña se deshace. Aparte que se pone gruesa, amarilla o oscura. Y bueno, también podría producir la cándida una otitis externa, ¿no? Y sus síntomas son picazón, bastante prurito, poca secreción y bueno, un aspecto de membrana, ¿no? Eso es lo que produciría en caso de una otitis externa. Y en cuanto a las cándidas, pues de que van a ocasionar infección de los aparatos, tenemos la candidiasis urinarias que pueden producir cistitis, ¿no? Nefritis, y las causas pueden ser las ondas vesicales. En las cardiovasculares pueden invadir las prótesis y poder entonces infectar luego de una cirugía en la que se tuvo que colocar una válvula, por ejemplo, ¿no? A un paciente que necesitaba tal vez por alguna patología, ¿no? Por una fiebre reumática que se le alteró las válvulas cardíacas, entonces al reemplazarla por una prótesis, también al hacérseles diagnósticos o tratamientos con cateterismo cardíaco. En el sistema nervioso central, podría producirse post una punción lumbar, una infección de las meninges o una septicemia o candidemia, ¿no? Que podría ser transitoria, podría ser por una endoftalmitis grave o podría deberse a una embolia o una anafilaxia. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico del laboratorio? Bueno, el medio siempre de cultivo va a ser el agar seguro, pero tenemos también empezar desde el inicio, es el examen directo, ¿no? Sobre una lámina portaobjetos se deposita la muestra y se observa al microscopio, siempre con nuestro hidróxido de potasio. El cultivo con una torunda o también con el asa de siembra, ¿no? Se va a hacer en forma de estrías, como una forma de zigzag. Se va a realizar en 2 tubos. El medio de cultivo, ¿cuál es? El agar saburo, con antibiótico, ¿para qué? Para inhibir el crecimiento de bacterias. ¿Cuál es? Por ejemplo, el cloranfenicol. Y se incuba a 20 a 25 grados centígrados a la temperatura ambiente. Y acá algo más que no hemos dicho en los otros, ¿no? Digamos, en los otros agentes, el tubo germinativo. ¿Qué es el tubo germinativo? Pues es lo que están visualizando acá, ¿no? Este es un tubo que va a germinar acá. Se va a observar la producción, ¿no? De este tubo por levadura. ¿Cómo se realiza? Se coloca una pequeña porción de la cándida en en la mitad de 1 mililitro de suero humano, de cualquier muestra de sangre que ustedes tienen y la centrifugan. La mitad inferior es glóbulos y células y la mitad superior es el suero. Entonces de ese suero se saca la mitad de 1 mililitro nomás, o en otros laboratorios pues que tienen animales puede ser suero de conejo. Entonces, allí ustedes colocaron una pequeña porción de la cándida, ¿no? De la supuesta cándida. Lo van a incubar. Hay para eso estufas, ¿no? Que parecen pequeños hornos. Se coloca dentro de la estufa este tubito a una temperatura de 35 a 37 grados durante 2 horas y media. Y luego se saca y de este tubito vamos a
sacar también con una asa, puede ser, ¿no? Con una asa, una gotita, ¿no? Y la vamos a colocar en una lámina portaobjetos. Y vamos a ver esta formación al microscopio. Vamos a ver el tubo germinativo. Entonces esto nos va a indicar, ¿no? Nos va a diagnosticar que la gente es cándida. También, ¿de qué otra forma se puede diagnosticar este cándida? Con la filamentación y formación de clamiconidias. En primer lugar, ¿qué son clamiconidias? Las clamiconidias pues son un tipo de esporas que tienen paredes gruesas y es una etapa del ciclo vital de la cándida del organismo, ¿no? Que tiene la ventaja que sobrevive en condiciones desfavorables, por ejemplo, como ciertas estaciones, ¿no? O sea, normalmente, pues, como les decía, su hábitat favorable es la humedad, es el calor, pero de las clamiconidias, al tener paredes gruesas, también tiene la ventaja de crecer ¿no? De poder crecer en cualquier otro tipo de ambiente. Entonces, otra forma de diagnosticarla es con esta filamentación y formación de clamiconidias. Bueno, lo que se va a hacer, ¿no? Es el método de placa que se siembra por estría también el cultivo en la lámina portaobjetos, en este caso, una lámina portaobjetos con un agar especial que se llama agar almidón arroz y se cubre con una laminilla, ¿no? Ahora, esta pequeña laminita lo vamos a colocar en una placa Petri que va a estar, digamos, ya ambientada para que le proporcione el ambiente de humedad, ¿no? Puede ser esta placa Petri cubierta o rodeando a la laminilla con algodoncito húmedo, ¿no? Y se incuba al medio ambiente, ¿no? La lectura se hace a las 24 o 48 horas. Entonces lo que van a hacer posteriormente pues es también visualizar al microscopio, ¿no? Y van a ver estas clamiconidias. Se va a ver las estructuras producidas por la cándida, ¿no? Además de estas clamiconidias se van a ver los blastoconidios y pseudohifas, ¿no? Esta es la técnica, el método de placa de Dalmos. Ahora, aparte de todo lo que hemos hablado, ¿no? Hemos visto que lo más pronto que crecen en los cultivos son a veces 5, 6, 7 días, ¿no? Y en promedio hay hasta 3 semanas, incluso algunos en una semana más. Y como toda la tecnología, incluso ha avanzado mayormente en lo que son pruebas de laboratorio, porque en general en la medicina ha habido un gran avance. Hay pruebas en laboratorio que son automatizadas. Entonces, lo mismo ha sucedido en el caso, ¿no? Del diagnóstico de, de cándida, ¿no? Hay ahora no solo los métodos convencionales, sino tenemos que en las últimas décadas se han desarrollado ya otros métodos comerciales manuales automatizados, que son los que están acá. Son métodos comerciales, el API 1D32, el API 20 AUS, el AUSA Color, el VITEC, son nombres comerciales, ¿no? Que tienen una ventaja muy grande, que son rápidos. O sea, no se va a esperar la semana o las 3 semanas de crecimiento para confirmar el crecimiento del patógeno, sino que además de la rapidez, tienen programas digamos, de computación para la identificación. ¿Y en cuánto tiempo? Como decíamos, convencionales, ¿cuánto era lo más pronto que vemos que crecía? Era en promedio de 5 días, ¿no? A 3 semanas, a 21 días. Y con estos métodos automatizados ustedes pueden
identificar en 4 horas a 48 horas. Entonces, también es una forma de diagnosticar, ¿no?, los hongos. Otro diagnóstico de laboratorio para la cándida tenemos el cromoagar. ¿Qué es el cromoagar? El cromoagar es un medio para aislar e identificar a la cándida. No solo existe cándida albicans, sino existe cándida tropicalis, existe cándida krusei, y lo que nos ayuda, aparte de identificar a este tipo de cándidas, es que también inhibe el crecimiento de bacterias. Su composición de este cromoagar es cromopeptona, tiene glucosa, ¿no?, tiene cloranfenicol, igual que el agar saburó, ¿no? Entonces es un medio de cultivo cromogénico. ¿Por qué? Porque da la coloración al tipo de cándida, ¿no? O sea, cierta cándida va a tener su coloración. Entonces, bueno, es útil, se incuba también a 35 a 37 grados, ¿no? Se pueden aislar en 24 a 48 horas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, las características de colonias. La cándida albicans va a ser un color verde esmeralda. Tenemos, por ejemplo, otro color, el color violeta, tenemos de la cándida galbrata, ¿no? La cándida galbrata va a ser un color violeta. Tenemos un azul oscuro de la cándida tropicales. La krusei tenemos un color rosa con halo blanco, ¿no? Y las colonias también van a tener sus características, van a ser lisas y algunas rugosas. Entonces, este es el cromoagar, lo que tiene de ventaja el cromoagar, ¿no? Va a identificar, es un medio cromogénico y va a identificarlas por la coloración. La característica de la colonia también es una identificación rápida de 20 a 48 horas. Entonces, en cuanto a la identificación de los hongos, ahora vamos a ver en cuanto al parásito, si nos falta reacción inflamatoria. En cuanto a la parasitosis, bueno, en general tenemos que la parasitosis, bueno, es bueno, no solo en niños, ¿no?, sino en adultos se presenta. ¿Y cómo se va a diagnosticar? En primer lugar, la ruta de transmisión generalmente es por las excretas, ¿no? Pueden ser alimentos contaminados o pueden ser por vectores o agua también, ¿no? Generalmente oral, pero también hay parásitos que van a infectar la piel, ¿no? El diagnóstico más que todo es clínico. El diagnóstico es clínico, epidemiológico y nosotros nos interesa por laboratorio. El análisis para descartar una parasitosis se hace por las heces. Generalmente se piden 3 muestras de heces en 3 días diferentes, ¿no? Se hace una serie de pruebas, ¿no?, para ver. En este caso nos interesa parásitos, pero también a veces
estos exámenes se utilizan para ver si hay una absorción deficiente de nutrientes o algún tipo de cáncer, o para diagnosticar virus o bacterias. Entonces se recoge la muestra, ¿no?, en un frasco limpio. El examen no solo incluye el examen microscópico, sino que también acá, por ejemplo, estamos viendo el análisis va a incluir también pruebas químicas, aparte de las que vamos a ver, las microbiológicas. Se va a evaluar la consistencia, el color, la cantidad, la forma, el olor, ¿no?, si hay moco. Eh, También se puede ver si hay sangre oculta, si hay grasas, si hay fibra de carne, si hay bilis, si hay glóbulos blancos, ¿no? También se mide el pH. El pH normal es neutro, ¿no?, de las heces, puede ser ligeramente alcalino ácido. Si fuera alcalino, pues quiere decir que hay una degradación de proteínas, puede haber una infección, una colitis, un adenoma velloso, puede estar usándose antibióticos. Si es un pH ácido, puede haber que sea, ¿no?, una deficiencia de ciertas enzimas como la disacaridasa o una mala absorción de grasas. Bueno, y va a haber interferencias, por eso son las indicaciones, ¿no? Antes de tomar un examen de heces, igualmente dejar tratamiento antibiótico y también dejar de usar laxantes, ¿no?, y sulfato de bario que pueden interferir con el análisis químico. Esta es una lista de cuáles son los gérmenes, digamos, los parásitos más comunes que se encontraron, ¿no?, en niños, ¿no? Tenemos el Enterobius vermiculares, Hymenoptera nana, la Giardia lamblia, la Staphylococcus hominis y el E. coli. Acá tenemos las diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el Ascaris lumbricoides, ¿no? Como les dije, las muestras de heces principalmente se hacen con 3 muestras, ¿no? A veces se piden, a veces es suficiente de acuerdo a la cantidad de parásitos que uno ve, es suficiente a veces con una muestra, pero otras veces también se piden otras más porque la sospecha está allí y tal vez la diarrea es muy acuosa y no permite tal vez la identificación. Entonces, en el Ascaris lumbricoides lo que se necesita es buscar los huevos y las larvas, ¿no?, que son microscópicos. Los huevos van a aparecer hasta 40 días después de infectarse. Acá tenemos, por ejemplo, que el Ascaris lumbricoides, pues es acá tenemos el gusano, ¿no?, el gusano adulto. Tenemos también que puede eliminarse de esta forma cuando su vida media puede llegar de 1 a 2 años, ¿no? El modo de infección también es por la ingestión de huevos infectados, que incluso pueden permanecer en el suelo durante 2 o 3 semanas vivos. La distribución mundial es no en todo el mundo, pero mayormente en países tropicales y subtropicales. El huevo generalmente es oval y redondo. Acá tenemos el Enterobius vermiculares. Bueno, que también se puede diagnosticar con el test de Graham, que ustedes habrán escuchado alguna vez. Simplemente se necesita un bajalenguas y una cinta adhesiva. Como la hembra deposita sus huevos en la madrugada, entonces el paciente, a los niños que a veces son los más afectados, antes de que vaya a hacer sus deposiciones o que vaya a lavarse, ¿no?, se le coloca esta cinta y se visualiza de esta forma. De esta forma se visualiza el Enterobius vermiculares. Bueno, en los márgenes anales es donde se va a encontrar los huevos. Es raro que se encuentre en las heces a diferencia de los otros parásitos. Por eso es a veces
En la historia clínica importante, ¿no? La sospecha. Si yo sospecho de un enterobio, le voy a hacer su test de Graham. Si sospecho de otro, entonces le voy a pedir su examen seriado de heces. Entonces, el modo de infección también es por huevos infectivos y la distribución es a nivel mundial, ¿no? Los huevos son blancos, son transparentes y el adulto tiene una forma fusiforme. Es un blanco nacarado. Generalmente infecta a niños que son menores de 12 años. Tenemos los que pues son llamados oxiuros, ¿no? Acá está la transmisión, ¿no? Generalmente se trata a toda la familia porque es la ingestión del huevo el que va a causar la infección y están infectivos durante 4 a 6 horas. Cuando uno sacude las sábanas, ¿no? Entonces lo puede ¿no? asimilar y de esta forma contagiarse toda la familia, digamos. Acá tenemos el diagnóstico, ¿no? Se puede hacer mientras el niño está durmiendo. Acá hay un ejemplo de unos ya enterobios de adultos, ¿no? Que están en los márgenes anales, pero al tomar el test de Graham con la cinta y al visualizarlo lo van a ver de esta forma, al microscopio. La forma fusiforme del adulto, ¿no? Llamado comúnmente oxiuro. Creo que me falta Necator americanos, ¿no? Acá tenemos que el Necator americano, uncinaria americana, pues se puede transmitir, como les decíamos, por vía cutánea. Bueno, generalmente sí está en América Central, ¿no? En América del Sur, también en Asia, en África, en la India. El modo de infección es por estas larvas filariformes que ingresan por la vía cutánea y también ingresan por la ingestión, pero es un ejemplo de infección cutánea. Bueno, su vida media más o menos desde 5 a 7 años, ¿no? Para poder nosotros diagnosticarlo, bueno, no es muy sencillo. La muestra de heces, si es que sospechamos de este Necator o de esta uncinaria, lo que tenemos que hacer es fijar la materia fecal en formalina al 10% y concentrarla con técnicas de sedimentación, o sea, de la muestra de heces nosotros vamos a usar ciertos dispositivos para concentrar la materia fecal y para poder luego tomar pequeñas muestras y visualizar, no directamente como de otra muestra de heces, sino concentrarla. No hay diferencia de los huevos ni del Necator ni de la uncinaria, no se diferencian. Tienen dos placas constantes dorsales y dos ventrales alrededor del margen anterior de la boca. Acá tenemos un ejemplo del Trichuris trichura, ¿no? También acá en un prolapso rectal, estos son los parásitos adultos del Trichuris trichura, tienen un cuerpo blanquecino. Generalmente, pues, en las heces también es raro que encuentren el adulto, ¿no? Lo que van a encontrar es el huevo. La infección es también por los huevos que están infectivos, igualmente como el Ascaris lumbricoides, pueden estar 2 a 3 semanas en el suelo. Igualmente, si uno los ingesta, ya sea por comida o agua contaminada, ¿no? Se va a enfermar. La distribución es mundial, igualmente mayormente en países que es de zona tropical o subtropicales.
Bueno, el trichura acá lo están viendo, ¿no? Tiene un cuerpo blanquecino, el tercio anterior es más delgado que los 2 tercios posteriores, tiene la forma de un látigo. Acá tenemos a la tenia sol, ¿no? Tenemos, en cuanto a la tenia, nosotros en las heces se puede tanto eliminar, ¿no?, los huevos o también el gusano. Acá en la tenia solium tenemos que tiene una forma de cinta, como están viendo, ¿no? Es un gusano plano, de forma de cinta, que está dividido en proglótidos. Tiene un color amarillo, blanquecino, y se ancla en el intestino delgado por un escólex, ¿no?, que tiene un rostelo de doble cadena de ganchos. Por ahí lo vamos a ver en una de las gráficas. También está, ¿saben cuánto es su vida media de esta tenia solium? Puede vivir hasta 25 años. Acá tenemos, ¿no? Tanto la tenia solium como la tenia saginata, bueno, tienen el proglótido, ¿no?, el escólex, ¿no?, que se adhiere al intestino delgado, ¿no? Bueno, el primer estadio es la fase vesicular, en la cual el parásito va a ser un quiste con una membrana muy delgada y transparente, llena de líquido duro. El cisticerco puede permanecer durante décadas y van a vivir en las primeras porciones del intestino delgado. Pueden alcanzar a medir de 14 a 12 metros. Acá tenemos la cabeza, ¿no? El escólex está lleno de líquido. Cisticerco vesicular, ¿no? Entonces, medir hasta 12 metros. Los huevos son similares tanto de la tenia solium como de la tenia saginata, ¿no? Y estos huevos se encuentran en los proglótidos. Acá ven, por ejemplo, proglótidos, ¿no?, que se van eliminando. Estos proglótidos, allí están los huevos, que van a salir en las heces, en cadenas de 4 a 5 segmentos. Entonces, ya una vez nosotros que tenemos nuestra muestra, lo que vamos a hacer, aparte de visualizar con Lugol o con cloruro de sodio, se puede utilizar también la adición de Nielsen o la técnica de Graham en un examen directo. En cuanto a la himenolepsis nana o himenolepsis diminuta, pues tenemos que es uno de, digamos, el adulto es uno de los que menos sobrevive, puede sobrevivir hasta 1 año, ¿no? La forma en las heces que vamos a hallar son los huevos. La ingestión también es por los cisticercos, también es la patología, la distribución es mundial. Es la tenia más común en América Latina, himenolepsis nana. En América Latina, más que la tenia saginata, que la tenia solium, es el himenolepsis nana. También en Estados Unidos es la tenia más común. Es chiquito, mide de 15 a 40 nanómetros, ¿no? Himenolepsis nana, himenolepsis diminuta. Entonces, a ver, no tiene, como en los otros casos, huéspedes intermediarios, ¿no? Como vimos en la figura del cerdo y también de la tenia saginata del ganado vacuno. No tiene un huésped intermediario obligado. Es el cesto de más pequeño. La transmisión, igual que los otros parásitos, es de forma fecal. Probablemente se cree que también el ratón sea un receptorio, ¿no? Un receptor. Entonces, y la susceptibilidad pues también es universal. En cuanto al Balantidium coli, pues este Balantidium sí puede ocasionar una enfermedad, digamos, severa.
El Balantidium coli es un protista ciliado, es un parásito, ¿no? Digamos, de un mayor tamaño, entre los que parasitan al hombre, puede llegar a medir 170 micras. Es el único parásito ciliado que se encuentra en el hombre y tiene dos fases. Tiene, acá tal vez lo vemos, acá tenemos la fase de quiste y de trofozoito, ¿no? En cuanto al quiste, pues se encuentra en las heces, ¿no? Es la forma de contaminación, se establece en el colon. El trofozoito se multiplica por visión binaria transversal, ¿no? Se enquista, también va a salir en las heces, pero dentro de los quistes. El diagnóstico va a ser, como todo lo que hemos explicado, exámenes, excepto el uno, ¿no? El oxiuro, ¿no? Pero el resto va a ser exámenes frescos. Ya la vez pasada vimos cómo se tomaba una muestra, ¿no? Una muestra a veces puede esperar 4 horas y si no, se refrigera a temperatura de 4 grados centígrados durante 24 horas. El examen de método directo, ¿no? Una pequeña porción. Al paciente se le puede pedir la muestra de tamaño no mayor de una aceituna y la muestra pues es menos de medio diámetro, también con una asa, una espátula, una gota de Lugol, que es mezcla de yodo con cloruro de sodio, o simplemente es para darle la coloración, o simplemente cloruro de sodio, es lo que se utiliza en el examen directo de muestra de heces. Y en el caso de la uncinaria, ¿no? Que es, digamos, de un diagnóstico no muy sencillo, se realiza ya otras técnicas de concentración. Esas son las muestras de diagnóstico, no solo el Balantidium, sino también de los parásitos en general. Y bueno, y hay otras formas, ¿no? Que se puede hacer con las endoscopías, con endoscopía baja, por ejemplo, o con las llamadas rectosigmoidoscopías, también con las, o si es que necesita el paciente está delicado, porque el Balantidium coli sí puede producir una enfermedad grave, con una biopsia, ¿no? De la úlcera que produce este parásito y se le puede encontrar, ¿no? De esta forma. Este es en cuanto a los métodos para, digamos, nosotros hallar, ¿no? Y identificar si sospechamos una infección por parásitos. Ahora vamos a hablar de lo que es la reacción inflamatoria. Ya. ¿Alguien sabe lo que es reacción inflamatoria? ¿Mm? ¿O para qué se pide reacción Doctora, inflamatoria? una Sí, reacción inflamatoria podría ser justamente una activación de las defensas, lo cual puede ocasionar diferentes mecanismos, ¿no? Lo cual puede estar que se inflame, que se ponga de un color eritematoso, que exista una pequeña de abultamiento justamente por esa vasodilatación que puede haber, y extraer líquido al extracelular, entre muchas cosas. En sí, un mecanismo defensivo, ¿no? claro, esa es una reacción inflamatoria. Muy bien. ¿Este apellido cuál es? Vera González. Ya, gracias. Sí, claro, esa es una reacción inflamatoria en, no, términos generales, ¿no?
como vimos en la clase, ¿no? De inmunología, ¿no? Lo que se produce aparte de la defensa del organismo es también una respuesta inflamatoria. Entonces, acá nosotros en laboratorio, hace muchos años, ¿no? Antes que tengamos nuestros equipos automatizados y tanta tecnología en laboratorio, siempre que un niño acudía, no un niño, sino cualquier tipo de paciente acudía con una enfermedad, digamos, una enfermedad gastrointestinal, ¿no? Con deposiciones líquidas que aumentan de volumen y en frecuencia, se le pedía una reacción inflamatoria que era, que es un examen en el cual generalmente se hacía a los niños pequeños, ¿no? Entonces, si era en un pañal, se le indicaba a la mamá, por favor, una pequeña muestra, si es que hay moco en la deposición, de esa zona, por favor, una pequeña muestra. Entonces, esa muestra que contenía moco se visualizaba al microscopio. ¿Con qué solución utilizan para el examen de heces? Tenemos que hongos es con hidróxido de potasio, heces, orina es de forma directa, el sedimentado, heces tenemos el ugol o el cloruro de sodio. Entonces esa pequeña muestra, ¿no? Se colocaba una gota de ugol o cloruro de sodio y si se visualizaba pues glóbulos blancos en la muestra, el resultado era reacción inflamatoria positiva. Eso es lo que nosotros anteriormente, bueno, se hacía bastante común, y eso al que no debería haber leucocitos en heces, ¿no? O digamos cierto número, pues hasta 3, tal vez leucocitos, pero no más. Si había leucocitos en heces, eso significaba que había algún tipo de inflamación en el tubo digestivo. Cuanto más leucocitos se encontraban, mayor era la probabilidad de que la infección sea bacteriana. Entonces, he allí el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría de infecciones intestinales, respiratorias, son virales, no más en los niños, en la población, en esta población, y no bacterianas. Entonces, al tener una reacción inflamatoria positiva, ¿no? Y si se encontraban más leucocitos de lo normal, ya la sospecha era que la causante sea una bacteria, se le indicaba el tratamiento antibacteriano que al final no, en realidad no era necesario porque en este estudio se está mostrando, ¿no? Que se analizó cierto número de, ¿no? En un hospital de emergencias de acá de Lima, se hizo el cultivo de estas muestras que supuestamente tenían reacción inflamatoria positiva y se vio que no era origen bacteriano. Entonces, al dar un tratamiento antibiótico, lo que se está ocasionando, además de una probable tolerancia, pues se está afectando, ¿no? Económicamente, ¿no? A la familia y bueno, si es por el CIS, se está gastando recursos innecesariamente y si el tratamiento pues es muy, digamos, de un espectro muy amplio, lo que puede ocasionar es eliminar nuestra flora normal y allí sí darle la oportunidad a las infecciones oportunistas como la cándida. Entonces, a ver, haciendo la introducción tenemos que, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cierta cantidad de muertes por año cuya causa es la desnutrición, ¿no? Una de estas causas, pues,
¿no? Se basa en esta desnutrición no solo de la alimentación, de la mala alimentación, sino también de infecciones continuas, enfermedades diarreicas agudas continuas. Acá tenemos la reacción inflamatoria en heces. Tenemos que tanto las diarreas virales y bacterianas, como dijo su compañero, van a inducir a una reacción inflamatoria intensa, en este caso a nivel intestinal. Entonces esto ocasiona, como en el caso de una bronquitis, de un asma, ¿no? ¿Se acuerdan de las secreciones de las inmunoglobulina tipo A, de una barrera de defensa que era el moco? Igual pasa en el intestino. Lo que, lo que ocasiona es una exudación hacia el lumen de un moco, ¿no? De un moco en este caso fecal. Entonces, allí viene la enfermedad, la reacción inflamatoria positiva, pero no es la única razón, la diarrea viral y bacteriana, que produce este moco en el lumen intestinal, sino hay otro tipo de enfermedades, como puede ser, igual que sucede con el asma, una colitis alérgica, también produce moco. Una enfermedad inflamatoria intestinal también produce moco sin ser una causa viral ni bacteriana. Entonces, acá tenemos que la reacción inflamatoria es un recuento de leucocitos fecales, ¿no? Al ver al microscopio se va a encontrar leucocitos. Y se suponía anteriormente que esto era causa bacteriana y se le daba un tratamiento antibiótico. Entonces se hizo un estudio para ver que no había evidencia, ¿no? Evidencia suficiente que estos leucocitos eran de causa bacteriana y por lo tanto no requerían tratamiento antibiótico. Pueden ser, sí, de causa infecciosa, y en caso de una diarrea viral, pues el tratamiento es simplemente hidratación y cuidados generales, ¿no? Entonces, acá lo que se quiso, pues, es estudiar, y el hospital fue el Hospital María Auxiliadora, ¿no? Durante más de un año se hizo el estudio, ¿no? De casi un año y medio, ¿no? Entre el objetivo era averiguar si en realidad la causa de una reacción inflamatoria era una bacteria, pero además, ¿no? Se quiso determinar por y los niños qué sexo era más, eh, cuáles eran las edades, digamos, ¿no? Más prevalentes que presentaban estas sedas, ¿no? Eh, Determinar, eso es importante, cuáles tenían el coprocultivo positivo, o sea que nos afirmaba que era una bacteria, una relación, ¿no? Eh, Determinar pues en cuántos niños, ¿no?, se les indicó el antibiótico, como les dije, si había algún género que tenía más riesgo que el otro y el rango de edad. Entonces la metodología fue tipo observacional, analítico, transversal y retrospectivo. Se estudiaron las historias, ¿no?, del año anterior y del presente año, ¿no? Estamos hablando del 5 y del año 2015 y 2016, ¿no? Se revisaron las historias de los niños menores de 5 años que habían acudido al servicio de asistencia por las sedas. Entonces, bueno, se analizaron los datos y se vio que, pues,
una relación, ¿no? Incluso se llegó a contar las historias, me supongo que tuvieron sus criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Y se excluyeron las historias que no tenían todos los datos que ellos requerían. Pero en aquellos análisis que tenían más de 9 leucocitos por campo, más de 20 leucocitos por campo, más de 50 leucocitos por campo o más de 100 leucocitos por campo, se analizó, ¿no? Cuál era la sensibilidad, la especificidad. Se utilizaron también datos estadísticos, herramientas estadísticas, ¿no? Como el chi cuadrado. También se estudió qué patógenos en los coprocultivos que resultaron positivos fueron los más frecuentes, ¿no? Acá tenemos un porcentaje de cuáles fueron los más frecuentes en caso de los positivos. Y también, ¿no? Como les digo, lo más importante era relacionarlos, si en realidad dieron un cultivo positivo o no. ¿En cuántos de ellos les dieron antibióticos? Y la discusión, no. En la discusión concluyeron que no había una asociación entre la reacción inflamatoria en heces positiva y el coprocultivo positivo, ¿no? Con un OR menor a la unidad, un chi cuadrado de 4, un índice de confiabilidad de 95% y un P menor de 0,05. Entonces, acá miren, en esta conclusión, ¿no? Estamos viendo lo que les decía al inicio, la reacción inflamatoria en heces y la administración de antibióticos, a pesar de que está fuertemente asociada porque la creencia era que es, ¿no?, resultado de una infección bacteriana, no se encontró esa asociación entre el coprocultivo y el conteo de leucocitos en la muestra de heces. Y bueno, entonces, una reacción inflamatoria positiva no es un indicador diagnóstico confiable para iniciar una terapia de antibióticos. Es poco útil, ¿no? Es necesario tal vez otros exámenes o simplemente la historia clínica. Una infección bacteriana altera el estado, ¿no?, del paciente. Puede ocasionar no solo decaimiento, vómitos, malestar, anorexia, a diferencia de una infección viral o de otro tipo, o descartar, pues, primeramente que sea una EDA, ¿no? Como vimos, ¿qué más produce moco? Las colitis, ¿no? Las enfermedades de Crohn, las enfermedades de reacción inflamatoria crónicas también producen moco. Entonces, descartando todo eso y quedándonos con un EDA, puede ser viral o bacteriano. Entonces, una enfermedad viral lo que sí causa son molestias, causa molestia porque aumenta la frecuencia de las deposiciones y el volumen, ¿no? Pero una infección bacteriana, si nosotros vemos al paciente que pues que está bien, que tiene apetito normal, lógicamente va a tener una, una mayor, va a tener mayor sed porque está perdiendo líquido. Eso sí va a ser natural y lo toma sin ningún problema, sin tener náuseas ni vómitos. Entonces no va a ser necesario administrarle una terapia antibiótica. Bueno, y entre otros datos que se buscaron, ¿no?, y que se quisieron también conocer, se vio que el enteropatógeno más frecuente fue la Escherichia coli de tipo enteropatogénica, ¿no?, en un 20%.
Y bueno, para concluir, es tal vez necesario usar otras herramientas, ¿no? Hasta esperar el coprocultivo positivo, ¿no? O en todo caso, si el estado general está bien, simplemente mantenerlo con las medidas generales. También otro dato que se vio, que no había género, que ya sea femenino o masculino, que no tenía pues un mayor riesgo, ¿no? De padecer una reacción inflamatoria positiva. Ver, no hay entonces la asociación de antibióticos con la infección. Y la recomendación es que se deben realizar otros estudios. Esto fue en María Auxiliadora y bueno, nos recomendaban también extenderlo tal vez a otro tipo de población, ¿no? Ah, creo en Villa María del Triunfo, tal vez extenderlo a otra zona geográfica, tal vez a otro tipo de pacientes, ¿no? Otros rangos de edad, ¿no? Y tal vez ver si también la misma conclusión eh, era la misma, ¿no? Que una reacción inflamatoria positiva pues no era de causa bacteriana y por lo tanto no necesitaba un tratamiento antibiótico. ¿Qué más dice? Se recomienda analizar la utilidad de otras pruebas en comparación ¿no? Con esta reacción inflamatoria. Bueno, esto era un examen pues que se utilizaba bastante, ¿no? Hace mucho más de 20 años se pedía siempre como una batería, como un protocolo, ¿no? Pero bueno, acá vemos que tal vez suficiente es esperar el coprocultivo y si es que fuera positivo, recién ¿y cómo va el niño? Pues si está bastante mal, en este caso sí, ¿no? Prima la anamnesis y el examen físico, darle el tratamiento, pero si se le ve pues no activo, ¿no? Con el apetito y la sed conservada, pues no es necesario aplicarle, ¿no? Antibióticos. Bueno, eso es en cuanto a la reacción inflamatoria. Esos tres temas eran lo que hoy, ¿no? Les quería conversar, sobre lo que quería tratar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Doctora, pregunta? buenas tardes. Sí. Quería hacer una pregunta con referencia al tema de micosis. Con lo que respectaba a la tiña blanca, había hecho mención de que no había descamación, ¿verdad, doctora? O sea, solamente son bordes regulares o manchas en específico blancas sin ningún borde. O sí puede llegar a haber descamación en esta micosis. En la pitiriasis versicolor, al menos yo nunca he visto que hay descamación, ¿ah? Pero en la teoría dice que sí podría haber, pero es tendrías que ser muy observador o es en algunos casos casi imperceptible, pero como bien lo has dicho, generalmente no hay descamación. Se ve simplemente como manchas, no es como la tiña capitis, ¿no? Como la tiñis corporis, la tiña pedis, pues como se descama, ¿no? Es muy diferente, no, es solo pequeñas manchas, mayormente blancas, pardas es un poco menos también, mayormente son pequeñas manchitas blancas. Sí, Doctora, exacto, ¿no? y con la predisposición que es ante humedad, ¿podría darse también por el sudor?
Sí, claro, hay personas que sudan bastante, ¿no? Es una predisposición porque es la humedad, pero en general, si tú tomas tus medidas generales, ¿no? Como secarse bien, utilizar talcos, ya estarías eliminando ese factor. Pero sí, personas que sudan bastante, también no solo esa pitiriasis, sino tal vez no otro tipo de hongos también le podría afectar. También es un factor porque ese es su ambiente. El ambiente de los hongos es la humedad. Entonces sí podría ser también el sudor. O si es que va al gimnasio, pues siempre andar con su toallita, ¿no? Para secarse, o si practica natación, secarse bien, ¿no? Porque algunos jóvenes no, simplemente se ponen la ropa encima y no se secan, ¿no? Eliminar ese factor. Así es. Gracias, doctora. Ya, Shawin Alexandra, ¿no? Sí, doctora, tú me. Ya, sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una consulta. Sí, Dentro de las pruebas, que hemos hablado de hongos y de parásitos, ¿cuáles son las más solicitadas o las que cuáles pueden abarcar mayor rango de diagnóstico? ya, las más solicitadas para parásitos, el más solicitado de todos es el examen seriado de heces. Ese es el más solicitado, ¿no? 3 muestras diferentes, pero depende, como les digo, a veces depende de la cantidad de parásitos que se encuentran. A veces hay niños o personas que están más infectadas que otras. En una muestra nomás encuentras. Entonces ya a veces le pides la segunda, pero ya para buscar tal vez otro tipo de parásitos, porque pueden ser varios parásitos también que infecten a en regiones más que todo que no tienen los servicios básicos, ¿no? De salud, el agua potable, en regiones marginadas, ¿no? En esos casos, ese es el examen más común. Y para, y para el examen, el Necator americano y la oncinaria, que no son muy comunes acá, pero si es que se tiene la sospecha, bueno, igual es el examen de ese, sino que ella se somete a otras técnicas de concentración, de sedimentación. Y en el examen para hongos, el más común, sino que uno ya lo conoce, ¿no? Por anamnesis, como somos nosotros de universidades nacionales, nos inculcan bastante lo que es la historia clínica, anamnesis y examen físico. Y es lo que se sorprenden, ¿no? Los médicos extranjeros que a veces este, o sea, la misma necesidad nos hace, nos hace ser bastante clínicos y lo que nos ayuda a nosotros en al laboratorio y imágenes es la confirmación, pero a veces nosotros ya tenemos el diagnóstico de forma clínica, pero ¿por qué hacemos los exámenes de ayuda? Lo hacemos simplemente para confirmar y bueno, sí, es bueno hacerlo porque ya con tantos temas legales de acusaciones, etcétera, etcétera, bueno, ya ahora sí se tiene que hacer de todas maneras. Pero bueno, hablando de años antes o si es que uno está haciendo su serum o recién empezando la carrera, tal vez en un centro de salud pequeño y no tiene estos exámenes, pues clínicamente ya tiene el diagnóstico. Por ejemplo, si tú ves una pitiriasis versicolor, ya sabes qué es lo que es. Ves una tiña capitis también, pues no es obvio. Ves una tiña pedis también. Pero igual, el examen más común para hongos es el raspado de piel o faneras y la gotita de hidróxido de potasio se visualiza y ves las estructuras del hongo y eso es lo que más se pide. O sea, la raspado de piel,
de faneras para hongos y el examen seriado de heces. Eso es lo más común que se solicita. Gracias, Ahora, doctora. de nada, Vera, ¿no? Vera González. Sí, ya, Vera, ya. Sí, Profesora, sí, pregunta. sí, dime. Y respecto a la tiña pedis o el pie de atleta, yo he leído que luego del tratamiento vuelven a infectarse. Sí, muy bien, Adriana, ¿no? Adriani. Sí, yo quería saber si eso es, o sea, si no se va a curar nunca o cómo. Ya, ¿sabes lo que pasa, Adriani? Lo que pasa es que generalmente no es tan fácil botar los zapatos, ¿no? Entonces, y tampoco desinfectar zapatos, entonces, y tal vez eh, esa es una. Y otra es, depende de las actividades del paciente. Si el paciente acude a cierto gimnasio o si utiliza la ducha, tal vez de su centro de trabajo, o de, ¿no? Porque hay actividades que tú tienes que, por ejemplo, los que realizan limpieza y utilizar, ¿no? Para no salir, digamos, mal, ¿no? Dando un mal aspecto, entonces no utilizan sandalias para bañarse, entonces allí es donde se infectan eh, los hongos. En realidad el mejor desinfectante que existe, uno de ellos es la lejía, y a veces la lejía no se usa para muchas veces o todos los días o en cada momento, pues no. En los casos de las diversas actividades que te digo, no en un gimnasio, pues cada momento está entrando uno u otro, entonces se cura, sino que se vuelve a reinfectar y se reinfecta. Tal vez también las medias, tal vez y no conocen, ¿no? Y tal vez el médico no le da las indicaciones también que en realidad la ropa sí se podría, en este caso las medias, lavar con lejía, ¿no? Someterse a lejía para ser desinfectadas. Pero los zapatos, ese es el problema, ¿no? Que al volver a usar los mismos zapatos que están infectados, uno se vuelve a contagiar con su propia vestimenta. Ese es el problema, ¿no? Uno de los problemas. Tal vez hay Y ya, alguna forma de desinfectar, sí, los zapatos, podría ser, ¿no? Alguna forma, pero ahorita sí no, hace mucho tiempo sí tenía esa duda, pero no, ya no me puse a averiguar, ¿no? Y es por eso que continuamente uno se va infectando, ¿no? Eso, gracias. ya de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Va a hacer sus clases siempre a las 2? Sus prácticas, perdón. Doctora, para la próxima semana está programado el examen de sus prácticas. También a las 2. Sí, o bueno, no sé a qué hora sería conveniente, pero sí debería ser el viernes, el siguiente viernes. Ya, por mí está bien. Sí, está bien. Ya. ¿Sus compañeros también están llevando sus prácticas a las 2? ¿Saben? Sí, la mayoría de compañeros sí, que yo Ya, conozco. para confirmar también mi horario. Gracias. Ya, bueno, está bien, gracias. Ah, doctora, tenía
problema con 2 compañeros que no han sido agregados al canal. No sé si podría agregarlos ahora, por favor. A Ricardo, Ricardo ya está ya me agregado. ya, ahora quién más falta, A, a ver. A Ramírez.